Continuamos hablando en torno a estos temas y tenemos ahora en la línea telefónica a la doctora Laura de la Lizal Arriaga. Ella es académica de la UAM Iztapalapa, es especialista en política exterior mexicana y en relaciones internacionales, y le agradecemos, doctora, por este tiempo que destina usted a reflexionar con las audiencias de Radio Educación. Doctora, buenos días. Muchas gracias, buenos días, José Ángel, buenos días, Maru. Sí, doctora, bueno, pues ¿cómo podemos explicar esta bipolaridad del señor Trump cuando por una parte se inician los procesos de ratificación del TMEC y por otro pues se lanza esta amenaza arancelaria? Bueno, creo que es el estilo del presidente de los Estados Unidos, lo vimos desde la campaña, que él siente que negociar para él significa chantajear, forzar, obligar al otro, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Está ya posibilidades ya de que sea ratificado el TMEC, y nosotros vemos que sale con una nueva demanda, ¿no? Ahora México tiene que frenar la migración de centroamericanos que están pidiendo asilo en los Estados Unidos. Es claramente un chantaje por parte del presidente de los Estados Unidos sobre el gobierno de nuestro país. ¿Será cierto esto que afirma Donald Trump, que en caso de que se impongan los aranceles, los más afectados seríamos los mexicanos? Doctora de la Lizal, ¿qué opina usted? Mire, que yo creo que es muy fácil hablar, pero seríamos afectados nosotros sin duda, pero los estadounidenses se verían fuertemente afectados. Y si nosotros vemos la importancia de las importaciones que realizan en Estados Unidos hacia nuestro país, en particular ciertos estados, veríamos que no tan fácilmente van a salir bien librados de esta decisión. Creo que es falso, y por eso nosotros hemos visto la respuesta de algunos senadores del propio partido del presidente Trump que dicen alto, ¿no? Esto de los aranceles es algo que no puede funcionar. Y doctora, ¿qué hacer ante esta situación? ¿México tendría que responder de la misma manera con estas amenazas? Pero la correlación de fuerzas pues no nos hace podernos enfrentar a esto. ¿Cuál sería realmente establecer un esquema proteccionista? ¿Qué opina usted? No, bueno, yo creo que eso sería catastrófico, porque al final de cuentas saldríamos todos dañados, pero sí tiene que haber una respuesta selectiva, como ya se hizo cuando impuso los aranceles al acero y al aluminio, que ya se levantaron, y es que la Secretaría de Comercio en México, la Secretaría de Economía, sepa exactamente qué artículos grabar, es decir, en dónde puede presionar, por ejemplo, al electorado del presidente Trump, en dónde puede México causar daños, ¿no? Creo que es tan importante el volumen del comercio exterior de México con Estados Unidos, que México tiene la fuerza suficiente para responder de esta manera. Pero me parece que la guerra comercial no es lo más adecuado y que tendría que acompañarse de otras medidas. Por supuesto, como sería pues denunciar a Estados Unidos por este tipo de amenazas, de medidas contrarias a los acuerdos que hemos firmado, en específico los trilaterales, como el TMEC, que está en proceso de ratificación, el TLCCAN, que sigue vigente, y sobre todo se están violando las normas de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, México tendría que decidir una estrategia en varios sentidos, ¿no? Y lo que sí me parece importante es que tendrían que en México frenarse esta decisión de acelerar el trámite de la ratificación por parte del Senado mexicano del TMEC. Creo que México tiene que esperar a ver qué es lo que ocurre en Estados Unidos para tomar una decisión de este
no nos adelantemos a ratificar el tratado y que después, por alguna razón, Estados Unidos decida no hacerlo. Claro. Doctora Laura de la Lizal Arriaga, finalmente, desde su punto de vista, ¿qué tan viable sería la firma de un acuerdo de tercer país seguro? ¿Podríamos asumir un compromiso así con los migrantes centroamericanos después de todos los discursos y todas las tomas de posiciones que se han hecho a ese respecto? Yo creo que difícilmente México puede reunir las condiciones para ser reconocido como un tercer país seguro, ¿no? México no tiene la capacidad económica para asegurar que van a tener estos refugiados centroamericanos, vivienda, seguridad social, los servicios médicos, empleos, darle educación a los niños, propiciar la reunificación familiar. México no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, me parece que desde este punto de vista, pues resulta bastante difícil aceptar esta presión que está ejerciendo Estados Unidos para que México se convierta en el tercer país seguro. Y además pensemos otro aspecto fundamental, ¿no? Que es la inseguridad que se vive en México y que ha hecho víctima a los centroamericanos que viajan en tránsito a nuestro país hacia Estados Unidos. Entonces creo que esta posibilidad es muy complicada para México y pues sin duda eso es lo que está buscando imponernos el gobierno de Donald Trump. Pues ahí está doctora Laura de la Lizal Arriaga, académica en la UAM Iztapalapa, especialista en política exterior mexicana y relaciones internacionales. Le agradecemos infinitamente por su tiempo y estaremos en contacto con usted si nos lo permite. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos y buen día para ellos. Muy buenos días.